Presidente, no hay cuenta para el día de hoy, solo la tabla, que es para continuar el estudio del proyecto de ley en primer trámite constitucional, que estatuye un sistema voluntario de ecoetiquetado de productos y modifica la ley que establece normas sobre protección de los derechos de los consumidores del modo que indica. Boletín 17.840-12. En la cuenta tenemos una excusa de la ministra del Medio Ambiente que no va a poder asistir a la sesión del día de hoy. Y tenemos invitados de la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, el subdirector de Producción Sustentable, señor Sebastián Carballo, la coordinadora de Acuerdos de Producción Limpia, señora Daniela Vázquez, y también de la Fundación Basura, la directora ejecutiva, señora Tamara Ortega, y la coordinadora de proyectos, señora Pamela Maldonado. Ahí sí. Más gracias por la invitación. Tengo un poco cuál ha sido la experiencia desde la Agencia de Sustentabilidad desde el año 2018. Así que voy a... ¿Está en modo presentación? No se ve en modo presentación. Gracias. Sí, perfecto, muchas gracias. No los quería interrumpir. Voy a poner el temporizador. Bueno, muy buenas tardes, como les mencionaba. Voy a contarles brevemente sobre la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, pero sobre todo lo que ha sido el procedimiento de certificación que hemos tenido de ecoetiquetado de envases y embalajes y los resultados que ha tenido este acuerdo de producción limpia y hoy día cómo este ecoetiquetado sigue vigente en nuestro país. La Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático es un comité de Corfo, un comité que tiene 25 años de trayectoria y que ha sido pionero en la implementación y certificación de compromisos voluntarios entre la empresa y la Estado, todo esto a través del diálogo y la colaboración público-privada. Y esto lo logramos a través de un instrumento de política pública que está consagrada en la Ley 20.416, que son los acuerdos de producción limpia y que de manera muy sencilla los acuerdos de producción limpia son un instrumento que crea estándares voluntarios por un tiempo definido y un tiempo renovable que establece metas y acciones específicas a través de un convenio de colaboración entre asociaciones gremiales y distintas instituciones públicas del Estado, donde luego las empresas concurren de manera voluntaria a este estándar que se genera. Y el caso que les quiero comentar el día de hoy es de un acuerdo de producción limpia de ecoetiquetado específicamente de envases y embalajes, una historia que comenzó el año 2018 impulsada por la Sociedad de Fomento Fabril, quien quería impulsar de cara a los consumidores un ecoetiquetado de envases y embalaje, demostrando la reciclabilidad de los mismos. 18, Sofofa postula a la agencia para poder hacer un acuerdo de producción limpia. Y ya el año 2020 comenzó a iniciarse la implementación de un proyecto piloto y lo más importante que les voy a comentar también con un poco más de detalle es la creación de un esquema de certificación con casas validadoras en nuestro país. El año 2021 empezó una campaña base de difusión y una vez finalizado este acuerdo de producción limpia, con mucho interés de las empresas que querían mantener la vigencia del esquema de certificación, se firmó un segundo acuerdo de producción limpia. Y en el trayecto de este trabajo, además,
comenzó la implementación de la ley de responsabilidad extendida del productor y aparecieron los sistemas de gestión de envases y embalajes, tanto domiciliarios como industriales, y es en ese contexto que ellos el año 2023 se incorporan al esquema de certificación y ya desde el año 2024 ellos tienen un rol protagónico en la continuidad del ecoetiquetado de envases y embalajes. Hay 77 empresas, grandes empresas, que ponen en el mercado envases y embalajes que adhirieron a este acuerdo de producción limpia. Ahí están los logos, son varias, por supuesto, no las voy a detallar. Pero lo que sí quiero mencionar que en esta implementación de APL de ecoetiquetado hay casas certificadoras, que son las que en el a la reciclabilidad de cada uno de estos envases y embalajes, que son las que aparecen ahí, SGS, Aeonor, Tube Ryland y Veru Veritas. Ellos son las casas certificadoras del esquema de certificación. Estas cuatro acá, las cuatro de la esquina, Aenor, SGS, Veru Veritas y Tube Ryland. Sí. El comité validador son los organismos que firmaron el acuerdo de producción limpia para disponibilizar este esquema de certificación. Ahí está SOFOFA, está el Ministerio del Medio Ambiente, CERNAC, que también firmó el Ministerio del Medio Ambiente, y también la Asociación de Consumidores Circular, que es una asociación de consumidores de la sociedad civil, que también fue contraparte nuestra en los sistemas de gestión, Resimple, Giro, la Universidad de Santiago a través de su laboratorio de envases y embalajes, y también la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje. Todo este ecosistema formó el esquema de ecoetiquetado que les voy a mencionar. El sello de ecoetiquetado tiene dos componentes. Tiene un sello de reciclabilidad, que es el que aparece adelante con las dos flechitas, que aparece en la cara frontal de los envases y embalajes, y además contiene un sello y unas etiquetas que aparecen en la parte posterior con información para el reciclaje. Este ecoetiquetado lo que busca es poder ser relacionado con la sustentabilidad del envase. Conoce las capacidades que tiene nuestro país para recolectar y valorizar materiales, y la información para el reciclaje además se separa por cada uno de los componentes. ¿Cómo funciona este proceso? Las empresas productoras, que eran este grupo de 77 empresas, y hablamos de empresas productoras porque son sujetos a la ley de responsabilidad extendida del productor, que son las empresas que ponen en el mercado información de sus envases y embalajes a las casas certificadoras, detallando cada uno de los componentes del material, su gramaje, entre otras cosas. Y esta casa certificadora revisa con los sistemas de gestión si esos elementos de los materiales son actualmente reciclados o valorizados. Y en ese contexto, cuando las casas certificadoras dan cuenta junto con los sistemas de gestión que esos materiales son reciclables en Chile, se consideran envases que están validados, y en ese contexto las empresas pueden hacer uso del sello que les mostré anteriormente, de la cara frontal y de la cara posterior, para poder ponerlo en el mercado. Este es un detalle también, o sea, hay un doble clic en el procedimiento del esquema del ecoetiquetado, y es súper importante también otros actores, como ya son las casas certificadoras que acreditan este trabajo. Lo primero es conocer si este componente es parte de la lista verde. Y llamamos lista verde a todos aquellos que ya sabemos que se reciclan en nuestro país, que es una lista que se construyó desde la experiencia del 2018 a la fecha, que ya son tipos de plásticos, tipos de cartones o aluminio o hojalata que ya se reciclan, y por lo tanto hay un certificado que acredita que nuestro país tiene capacidad para valorizar esos materiales. Si el componente es parte de esta lista verde, es reciclable. Si no, se evalúa si el material está considerado teóricamente reciclable. Luego, si los sistemas de gestión reportan capacidad de valorización, que eso también es importante porque hay muchos materiales que hoy día existe tracción de esa demanda. Disruptor de demanda, ya sea en el formato del material o en su contenido. Y aquí hay ejemplos que, por ejemplo, el PET, como una botella plástica, es reciclable, pero si tiene un contenido oleoso, pierde su capacidad de ser reciclado. Por lo tanto, eso también se evalúa en este esquema de certificación.
materiales como el aluminio, cartulina, papel, hay ciertos componentes que son disruptor de formato, es decir, que afecta o algo que está pegado en el envase afecta su capacidad de reciclaje. Lo mismo en el tema del categorizado como peligroso en contacto con ese material, no puede ser reciclado de manera directa y por lo tanto no obtiene el sello. Podrían pasar por los criterios anteriores, pero hoy día no son reciclables en la práctica. Para mostrarles un poco cuáles han sido los resultados a la fecha del trabajo que hemos impulsado a través del Acuerdo de Producción Limpia, nosotros tenemos más de 4.400 envases y embalajes de 66 empresas que han participado activamente y que han evaluado sus envases. 5.000 toneladas de envases que cuentan con sello y que fueron puestos en el mercado el año 2023, siendo el PET la principal materialidad de estos envases, que constituye el 39% de estas toneladas, seguido por papeles y cartones, y luego con plásticos de se me olvidó la palabra, que son plásticos rígidos. Este efecto invernadero, estos envases con sellos que se ponen en el mercado del año, que asciende a más de 13.000 toneladas, producción limpia, donde están estas 77 empresas trabajando activamente junto con Sofofa, se capacitaron y sensibilizaron a más de 3.500 trabajadores y trabajadoras en la industria, que también es súper importante, porque me gustaría mencionar que muchos envases que no aprobaron su reciclabilidad al inicio, incorporaron cambios en el ecodiseño de los mismos, y por lo tanto hicieron cambios en la materialidad, disminución de gramaje, el sello. Me gustaría también destacar, a partir de esta experiencia, un estudio que publicó CERNAC el año 2025 sobre patrones de consumo sustentable en Chile, donde una de las preguntas reciclar que se genera a través del acuerdo de producción limpia de ecoetiquetado, y vemos que hay un gran porcentaje que lo conoce bien, que declara saber qué significa, y otros también que lo han visto, pero no saben exactamente lo que indica, lo que da cuenta que el sello durante estos años se ha ido posicionando en los de la distribución de las categorías sobre el qué significa. 6 respuestas en estos patrones de consumo, hay un alto porcentaje que responde asertivamente que el producto o envase se puede reciclar, y la otra pregunta que surgiera que el producto es reciclado, por lo tanto vemos del sello, se entiende lo que significa, pero siempre hay, digamos, ventanas de oportunidad para poder seguir mejorando esta información. Ahora bien, ¿cómo ha continuado la PL1 y terminó en la PL2? Y cambio climático, entendemos que el Ministerio del Medio Ambiente no impulsó un decreto, pero sí hemos manifestado la oportunidad que en la actualización del Decreto Supremo 12, que es el que establece las metas de recolección y formación de esta ecoetiqueta para ir utilizando en el Decreto Supremo, nosotros hemos mantenido la gobernanza del esquema de certificación que les mostré en la Agencia de Sustentabilidad y Cambio Climático, y nos reunimos con cierta periodicidad también con SOFOFA, la Asociación Nacional de la Industria del Reciclaje, y otros actores para ir manteniendo este modelo de certificación mientras el APL mantiene su vigencia. Es por eso que hemos asumido este rol articulador y hemos revisado y actualizado aspectos claves del esquema. Y con esto quisiera finalizar comentándoles que se estableció una mesa ejecutiva en Corfo para la productividad, analizando la ley REP de envases y embalajes, y el día viernes recién propuestas y conclusiones de mejoras en materia del decreto supremo de la ley de responsabilidad extendida del productor de envases y embalajes. Y hay una propuesta que se realiza sobre implementar un ecoetiquetado que permita reconocer envases con alto grado de reciclabilidad e informar sobre su materialidad para facilitar la segregación en el origen, y de cierta manera formaliza lo que ya les comentaba, que es que este sello tenga continuidad, porque ya se conoce por parte de los consumidores que pueda existir, digamos,
este trabajo y que se incorpore en la actualización del Decreto Supremo número 12 que el Ministerio tiene que hacer con cierta periodicidad para este producto prioritario en particular. Muchísimas gracias. Gracias. Lo que te agradecería es que ese informe que remitieron al ministerio pudieran hacerlo a la comisión igualmente para tenerlo a la vista. Perfecto. Necesita, por favor, identificarse para efectos de la grabación. Ahí sí, muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Tamara Ortega, soy directora ejecutiva de Fundación Basura. Yo también les voy a compartir una presentación. ¿Vamos? No, todavía no se ve en pantalla completa. Les cuento mientras nosotras somos una organización sin fines de lucro que llevamos más de 10 años trabajando por el cuidado de la salud planetaria a través de los residuos. ¿Por qué a través de los residuos? Porque es algo muy transversal entre todas las personas, entre todos y todas las actores de la sociedad. Es algo que podemos manejar y trabajar y nos permite abiertamente combatir la crisis climática. Lo hacemos a través de educación, asesorías e incidencia política. Lo primero que quiero decir es que como fundación consideramos que este proyecto de ley es una oportunidad para el cambio. Estamos viviendo una situación de crisis climática bastante potente. Apoyen o que mejoren la calidad de vida de las personas y que promuevan en el fondo el cuidado de la salud planetaria es algo que desde nuestra experiencia valoramos profundamente y por supuesto que vamos a apoyar. Pero sí que consideramos que la información ambiental tiene que ser un derecho básico para proteger la salud planetaria y que no puede ser una extra. Y cuando digo esto me refiero que no puede ser voluntario, sino que la situación en la que nos encontramos ahora es algo que no podemos permitir que sea solo de voluntades políticas, ya sea de las empresas, sino que sea un desde donde nos vamos a incorporar. Distintas cosas aquí, tomé parte de lo que se presenta en el proyecto de ley y también desde lo que presentaron en el CERNAC la semana pasada, poniéndolo de distinta perspectiva, donde tenemos más de un 90% de los consumidores considera el impacto ambiental en sus decisiones, pero estamos hablando que solo un 14% siente que esta información es suficiente. O sea, por un lado tenemos un deseo profundo de aportar en esto, pero la realidad es bajísima. ¿Qué tanto de esto está pasando? Tenemos una brecha de confianza tremenda. Hablamos de alrededor de un 64% de las personas considera que la información de estas marcas es poco o nada confiable y alrededor de un 70% la percibe como poco clara. Esto desde nuestro lado como fundación lo vemos a diario. Hay una brecha tremenda entre lo que es las empresas y el mundo empresarial. Hay una brecha importante y también hay una desconfianza que se palpa. Nosotras como una posición, estamos en una posición intermedia y se siente bastante, es algo que nos dicen de forma nace aquí o que se ve de forma evidente, es el de productos sustentables, etcétera. El greenwashing ha ido al alza también y ha ido aumentando. Los consumidores perciben esta desconfianza, ¿cierto? Y actualmente hay alrededor de un 55% de estos que se siente engañado a través de la publicidad sustentable. Entonces tenemos que hay un creciente interés, efectivamente, la mayoría de las personas cree que reducir el consumo ayuda al cuidado de la salud planetaria, pero que nos falta información. Esto es un hecho, no es solo el estudio del CERNAC que estamos poniendo acá, sino que hay distintos estudios incluso a nivel internacional que nos dice que los patrones de consumo en sustentabilidad van al alza, pero que la información es poco clara. Por lo tanto, aquí tenemos algo importante de lo cual hacernos cargo. Por supuesto, esto trae distintos impactos y no son solo ambientales cuando hablamos de estas temáticas. Ojalá la parte ambiental fuera la más importante, pero también hablamos de que hay impactos sociales y económicos entre medio muy importantes. Y aquí vamos a desglosar un poco en esto. En primer lugar, queríamos hablar de la voluntariedad.
Creemos que, si bien es cierto, el proyecto de ley es bastante potente, bastante aporta muchísimo, no debería ser a nivel general. Y esto es porque principalmente la crisis climática que vivimos exige una urgencia mayor que voluntariedades. Estamos en un punto crítico que deberíamos acelerar estas exigencias, y la historia hacia atrás nos demuestra que la autorregulación es insuficiente. Por otro lado, al igual que lo presentó el CERNAC la semana pasada, coincidimos con las observaciones que hacen que supeditar el derecho a la información a la decisión voluntaria del proveedor de certificarse desdibuja, ¿cierto?, el carácter estructural de la protección misma al consumidor o consumidoras. Y finalmente, la información tiene que ser un derecho. Si hay un atributo ambiental que van a estar poniendo en un envase, en un embalaje, en un servicio, etcétera, y que es relevante, esto debe ser. Por lo tanto, la transparencia debe ser la norma y no la excepción, y también se condice con que esto sea voluntario o no sea voluntario. Por lo tanto, ahí nuestra apelación es que sea transversal el proyecto y no solo voluntario. Y aquí, si bien es cierto, nosotros trabajamos mucho con la ciudadanía y las personas, sí se está viendo una competencia desleal desde el mundo empresarial. En primer lugar, hay un castigo a las empresas que están invirtiendo seriamente en tecnología, en innovación, etcétera, porque estamos viendo una competencia desleal en el mercado. Cuando decimos que algo es biodegradable, etcétera, etcétera, necesitamos ese sello, necesitamos esa ecoetiqueta, pero nuevamente que tiene que ser la norma. Y desde nuestra vereda y desde nuestra experiencia ya hemos sido testigos en juicios de competencia desleal que se están cometiendo por greenwashing entre distintas empresas. Entonces, esto no es solo algo de cara al consumidor, sino que entre el rubro también se están viendo ciertas distopías entre medio. Y es que aquellas empresas que no cambian nada, pero que están usando términos como eco-friendly, natural, biodegradable, etcétera, necesitamos que haya una regulación necesaria ahí y que tengamos un sello que lo valide. Esto tiene que ser de forma genuina. Entonces, como recomendaciones, el proyecto, si bien es cierto, tiene normas muy potentes a lo que queremos apuntar. Si no hay una certificación, estas alusiones ambientales o afirmaciones subjetivas que no sean vinculantes va a caer o tiene un alto riesgo de que caiga en un greenwashing, ya que exime de responsabilidades por usar términos vagos. Otro punto es la infracción que está propuesta. Si en UTM consideramos que es irrisoria para grandes corporaciones, por lo tanto debería estar catalogado según la capacidad económica del infractor y la conducta anterior, y que no sea una multa establecida para todos y todas por igual. Y también proponemos desde nuestro lado que este ecoetiquetado se pueda basar en las 7 alertas que hemos difundido a través de nuestra fundación, pero estas 7 alertas son conocidas a nivel mundial, que las tengo aquí a continuación, y ponemos experiencia también a poder entregar la información que hemos recopilado durante años, trabajando en temas ciudadana a disposición también de la comisión, que puedan considerarlas al momento de crear lo que va a ser el ecoetiquetado. No lo voy a leer claramente uno a uno, pero detalla bien qué tenemos que evitar y a qué tenemos que ponerle ojo cuando vamos a estar hablando de etiquetas, de frases, de compromisos, de palabras, etcétera. Eso tiene que ser clave a la hora de que trabajemos en un sello o lo que vamos a estar poniendo o diciendo, aseverando de los distintos productos. Como les decía, 5 años ya, no solo con la ciudadanía, sino que distintas colaboraciones. Estamos a puertas de firmar un acuerdo de colaboración con el CERNAC en temáticas de greenwashing, con la Cámara de Comercio, con Pacto Global, campañas ciudadanas, etcétera, que ponemos a disposición de la comisión para trabajar el ecoetiquetado como tal. Y les quería contar un caso de éxito específico que tuvimos hace un tiempo, donde nos contactamos con esta empresa de forma específica, donde es Familand. Sí, es una empresa de champú, bálsamo, ampliamente la empresa Familand, donde las contactamos indicando que tenían sellos o ciertas aseveraciones en sus empaques
que alertaban greenwashing, donde ellos decían protección diaria del medio ambiente, cómo podemos asegurar esta protección diaria, y también tenían la biodegradabilidad puesta, tenían este sello que se ve acá, sin informar específicamente qué certificación estaban usando. Para nosotros esto fue un caso de éxito porque la empresa efectivamente tomó nuestras sugerencias y cambió todo su empaquetado, eliminando la frase de protección diaria del medio ambiente porque es totalmente ambigua, y incorporando la certificación específica de biodegradabilidad en su empaque. Por lo tanto, creemos que este proyecto de ley de ecoetiquetado tiene que apuntar en ese camino, pero de una forma, como decía, no voluntaria. Y solo para cerrar, aquí recogemos distintos testimonios de distintas personas que representan rubros empresariales, públicos, de la sociedad civil, de consumidores, que nos dice que finalmente, cuando incurrimos, ¿cierto?, en una comunicación falsa, se nos está mintiendo en la cara. Esto tiene impactos y es tremendamente importante hacerse cargo y regularlo. Por lo tanto, desde Fundación Basura dejamos esos comentarios, ponemos a disposición toda nuestra experiencia que hemos trabajado. Muchas gracias. Muchas gracias por la presentación. Senador Lago. ¿Se puede hacer alguna intervención? Claro, claro. Ahora, si terminamos las presentaciones, adelante. No, bueno, yo tengo una audiencia ahora, pero Aquí, por favor. entrar en la última, conocí un poquito más lo que ustedes hacen, digamos. Cuando se afirma que hay una brecha de confianza, que hay un greenwashing detectado, como mencionaste ahí, mi pregunta es, ¿confianza en los consumidores respecto a las empresas o es porque han habido casos? Me explico, porque yo entiendo que hay generalmente desconfianza sobre la política, sobre los gremios empresariales en general, entonces tal vez hay una animadversión previa, al margen de lo que diga o no diga ya como no le creo, no les creo su web. Entonces parto de esa desconfianza, o es porque más que de que hay una brecha de confianza por otras razones, o tal vez las mismas, pero no es que de casos concretos, mi pregunta, es para entender esa afirmación, ¿ya? Y lo otro, pusiste el caso que fue exitoso desde el punto de vista de hacer una gestión, literalmente, imagínate, en una empresa, la empresa tuvo la disposición de escucharlo, primero, de recibirlo, escucharlo y decir, ya sabes qué más, lo voy a cambiar. ¿Y cuántos de esos tienen al revés? Claro, también no lo quiero decir, pero quiero saber si se han acercado a empresas de cierto renombre. ¿Cómo les va en eso? ¿Qué dice la estadística? ¿Lo reciben o no le dan? Ya, respondiendo a la segunda pregunta. Un poquito, hagamos algunas perdón. preguntas, acumulemos preguntas y... ¿Sí? Perfecto. Ya, vamos a hacer corta entonces las respuestas igual. Ya, lo primero era lo de la desconfianza, ¿cierto? Efectivamente, hay una desconfianza generalizada hacia distintos rubros que se ve incrementada. Las bolsas biodegradables de Walmart que no eran biodegradables. El ejemplo clásico también es de las cosas que se van a reciclaje, esta vez que le pusieron ciertos GPS y que se iban a relleno sanitario. Entonces, por cada caso mediático que aparece, esta desconfianza, porque al final los casos positivos no nutren la... Y la segunda pregunta era... sí. ¿Contactan empresas? ¿Detectan algo? Claro, porque por ejemplo, bueno... Efectivamente hemos tenido de todo, desde empresas que nos han acusado con demandarnos por estar levantando casos de greenwashing hasta, por ejemplo, hace muy poquito, hace 2 semanas estuvimos en Soprole, que es una tremenda empresa a nivel nacional, analizando todo su packaging para que no incurrieran en greenwashing. Entonces, desde asesoría, desde cambios, hasta otros que no lo reciben de forma amenaza. Muchas gracias. Francisco. ¿Cuándo íbamos a votar en general este proyecto? Yo lo vengo planteando hace varias semanas. Esperando esta última presentación, si no hay más, invitados de comisión,
o sea, de los parlamentarios, yo estaría por votarlo en general. Si le parece a usted, senador, podemos proceder a votarlo ahora para efectos de, claro, enviar a sala y abrir un proceso de indicaciones. Eh, ¿Quién faltaría? Senador, no hay problema. Si hay algún nombre que- Sí, no hay problema. O sea, sobre todo si es alguien preciso que ustedes quieran. Votación en general. Senador Chaguán, A favor. senador Gaona, A favor y agradeciendo la invitación que me ha hecho el senador Durresti a más adherir a este proyecto de ley. presidente. A favor. Aprobado en general 3-0. Aprobado en general. Quiero agradecerle a los invitados. Nos vamos a poner en la costumbre que hay acá en la comisión es que los equipos técnicos, nuestros abogados, trabajan para recoger las sugerencias. Están invitados ustedes a participar, agradecerle la información que nos ha entregado, pendiente el informe que ustedes remitieron al ministerio y nosotros votado en general, entonces va a la sala y luego nosotros vamos votando en particular, donde también vamos a escuchar invitados y obviamente hacemos las indicaciones, las precisiones. Usted hacía alguna observación desde el punto de vista de las multas, de factores educativos, el trabajo del CERNAC, que también escuchamos. Lo que les pedimos es que se mantengan vinculados con los asesores para efectos de ir mejorando el proyecto y poder avanzar en esa línea. Senador Chaguán. No, presidente, el proyecto nuestro sobre relleno sanitario y metano está en esta comisión. Le quiero pedir que lo pongamos en tabla antes que termine el periodo legislativo. Senador, encantado. Lo único que tenemos un inconveniente, que la próxima semana hay un inconveniente fáctico de que vamos a sesionar el día lunes, hay nombramientos de autoridades que nos corresponde. Vamos a hacer todo lo necesario. Un proyecto que también hemos suscrito, creo que transversalmente, encantado de poder despacharlo. El otro proyecto. Agradecer a los invitados y si no hay más temas que tratar, se levanta la. Gracias. Recording stopped.